Bienvenidos al canal de Dividendos México, yo soy Renan Rivero, creador del canal y también de la página dividendos.com.mx. Si ustedes piensan en invertir pero no tienen herencia, no son millonarios, no tienen conocimientos sobre finanzas y tienen poco dinero para empezar, entonces bienvenidos al grupo porque yo estaba exactamente en la misma situación hace 6 años. Les voy a compartir mi experiencia y agregar algunos tips y consejos que pueden ser importantes para las personas que están en esa misma etapa, que quieren empezar pero no sabe cómo y ni por dónde. Yo vine de intercambio a México en 2015 para estudiar administración en la UAM. Después yo empecé a trabajar en un call center en 2016. Al inicio no me iba tan bien, la verdad. Después empecé a mejorar y tenía mucha gana en ese entonces de empezar a invertir mi dinero. Pero yo no sabía qué hacer todavía. Entonces yo hice algo que para mí en ese momento fue muy importante porque me ayudó con el objetivo que yo tenía, que era empezar a invertir. Lo que hice fue armar una planilla en Excel muy sencilla. Esa planilla yo llamé de planilla de control y era una planilla donde yo apuntaba todos mis ingresos y gastos. Yo sabía que ganaba más de lo que gastaba, pero yo no sabía exactamente cuánto gastaba, en qué gastaba y tampoco cuánto tenía disponible cada mes. Simplemente lo que hice fue empezar a apuntar todos mis gastos, hasta las compras de unos chicles yo empecé a apuntar. Y yo sé que muchos pueden pensar, una planilla de ese tipo me puede limitar, yo voy a hacer un codo, está apuntando hasta las compras de unos chicles, pero fue todo lo contrario, porque la planilla me empezó a dar más libertad, porque yo empecé a controlar el dinero y no él a mí. Y eso fue en octubre de 2016. Ya con esa organización todo fue más fácil. Y en diciembre de 2016 yo abrí mi cuenta en CETES y puse ahí en esa plataforma 2,000 pesos y fue la primera vez que yo puse mi dinero para trabajar para mí. Yo considero que CETES es la forma más fácil para empezar a invertir. Es también la plataforma más segura de inversión en México, porque lo que estamos haciendo en CETES es prestar dinero al gobierno. Entonces lo que hace el gobierno es regresar el monto que fue prestado y más unos intereses. Pero en esa época yo todavía no tenía tan claro el concepto de fondo de emergencia y en ese momento yo no hice uno. El fondo de emergencia es un monto que va a cubrir tus gastos por un determinado periodo. Si por ejemplo tienes de gastos 10,000 pesos al mes y tienes 100,000 pesos ahorrados, eso significa que tienes cubiertos 10 meses de tus costos mensuales. O sea, son 10 meses que tienes completamente cubiertos porque ya tienes ese dinero ahorrado. Y eso obviamente te va a ofrecer una mayor tranquilidad porque sabes que cualquier cosa que puede pasar a un corto plazo, sabemos que si ocurren cosas, sean grandes o pequeñas, cualquier cosa que pueda pasar, cualquier accidente que puede ocurrir, ya tienes un monto destinado a ese tipo de situación. Y si el video es sobre empezar a invertir, ¿por qué yo estoy comentando sobre tener una planilla de control de gastos o tener un fondo de emergencia? Porque una cosa va de la mano con la otra. Porque lo más importante para quien está empezando a invertir es el cambio de mentalidad, es crear nuevos hábitos, nuevas costumbres que te van a ayudar a prosperar y a controlar tus finanzas para que puedas tener una mayor comodidad financiera. Entonces, para quien está completamente sin organización sobre las finanzas, yo creo que son 4 etapas. Lo primero es tener el control sobre los ingresos y gastos. Lo segundo es armar el fondo de emergencia. Lo tercero es empezar con instrumentos que son más sencillos y que tienen bajo monto de entrada. Y el cuarto paso y el objetivo final es ya invertir en instrumentos de inversión que ya pueden proporcionar mayores rendimientos. Y lo bueno de ese proceso es que pueden empezar desde ya, o sea, una planilla en menos de un día se puede hacer. El fondo de emergencia como tal, la gran mayoría recomienda tener de 6 a 12 meses de fondo de emergencia, pero yo creo que hasta que tengan ese monto para empezar a invertir pueden tardar tal vez algunos años, principalmente para quien apenas va empezando. Entonces yo creo que se puede empezar a tener un fondo de emergencia más chico al inicio, porque como dije, lo más importante es el cambio de costumbre, cambio de hábitos, cambio de mentalidad. Los montos al inicio tal vez no sea la cosa más importante. Entonces, por ejemplo, una vez que se hizo la planilla de control de gastos, pueden apuntar ahí todo lo que ganan a cada quincena, por ejemplo, apuntar todos los gastos que tienen y ahí ya pueden ver de qué forma están gastando ese dinero. El fondo de emergencia pueden tratar de armarlo poquito a poquito. Por ejemplo, si tienen un costo de vida mensual de 10,000 pesos, pueden tener como primer objetivo armar un fondo de emergencia que sea solo por 15 días en lugar del mes completo. Eso significa, por ejemplo, tener de inicio, al menos para empezar, un fondo de emergencia de 5,000 pesos, porque 5,000 pesos equivale a la mitad de un mes, que es a la mitad de tus costos mensuales. El tercer paso entonces es empezar con instrumentos de inversión más sencillos. También igual el monto tal vez de inicio no sea lo más importante, aunque cuanto más inviertas obviamente es mejor, pero para quien todavía no ha empezado, yo creo que empezar con CETES así
como hice yo, es una excelente sugerencia. Con CETES pueden empezar desde 100 pesos. Y mientras ustedes están en ese proceso de armar la planilla de control, empezar a armar el fondo de emergencia y empezar con ese ahorro o una pequeña inversión en CETES, pueden aprovechar ese tiempo para estudiar un poco más sobre otras formas de inversión. Y ahí puede entrar todo lo que es renta variable, como acciones, fibras, ETFs. También puede ser todo lo que es de crowdfunding. Puede ser inversión, por ejemplo, también en startups. En ese último paso, es muy importante que ustedes identifiquen cuál es el principal objetivo de ustedes, y una vez identificado cuál es ese objetivo, ahí ustedes pueden ya direccionar el estudio que ustedes van a hacer durante ese inicio de proceso para algo que realmente les va a servir. Entonces, como un ejemplo, si ustedes tienen como objetivo crear una segunda fuente de ingresos o una fuente alternativa de ingresos aparte del sueldo, pueden empezar estudiando, por ejemplo, acciones, buenos pagadores de dividendos, fibras y también plataformas de renta fija que funcionan de una forma muy semejante a CETES. Yo creo que CETES es excelente para ahorro a corto mediano plazo y también para inversión a corto plazo. No veo CETES tan viable para fondo de emergencia porque en CETES solo podemos retirar de lunes a viernes en un cierto horario. Entonces cualquier cosa que pase durante el fin de semana o por la tarde noche, entre semana, no es posible tener ese dinero en el caso que sea necesario. Entonces la planilla puede ser hecha en Excel o en Google Sheets. El fondo de emergencia pueden tener en cuentas de bancos digitales como por ejemplo DIN o Banco, al menos para los que son mexicanos porque no aceptan extranjeros. Para crear el hábito de ahorro e inversión para quien está empezando, yo recomiendo CETES, fue por donde también yo empecé, y para la inversión yo creo que ya va de acuerdo con los objetivos de cada quien y se pueden quedar con las sugerencias que yo proporcioné antes. Para los que tienen el objetivo, por ejemplo, de crear una segunda fuente de ingresos, una fuente alternativa, hay opciones como acciones que pagan dividendos, fibras y también renta fija. Una vez que ya están sobre la marcha, es bueno siempre tener en claro cuál es la estrategia, siempre reinvertir los dividendos que recibes o los intereses que estás recibiendo y siempre continuar haciendo aportes. Recuérdense siempre de pagar a ustedes mismos primero. Eso significa que cuando reciben, por ejemplo, la quincena, lo primero que pueden hacer es sacar ese dinero y poner en la plataforma que están utilizando para invertir, y no dejar para invertir lo que está sobrando al final de cada mes, porque es muy probable que no va a sobrar nada. Entonces, cuando ya empiecen a agarrar esa onda, también es muy común que los pensamientos empiecen a cambiar, porque van a ver que tal vez ya no es atractivo gastar dinero con ropas o zapatos o videojuegos. Y eso pasó conmigo también. Llegó un momento que salir de fiestas, por ejemplo, ya no era tan importante porque yo ya empecé a crear otras prioridades para mí. Y eso es todo para los que van empezando. Lo más importante es el cambio de mentalidad, costumbres y hábitos. Si hay más gente con ustedes, como por ejemplo pareja, hijos, intenten crear objetivos en común para que todos puedan sentir que hacen parte del camino y todos pueden sentirse felices cuando alcancen un logro. Y por último, no esperen saber todo para empezar a invertir, porque gran parte del conocimiento va a venir cuando están ya sobre la marcha. El conocimiento y la sabiduría vendrán con la propia experiencia que ustedes tendrán. Si les gustó este video, dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos. Si aún no empezaron a invertir, comenten abajo qué creen que falte para que puedan empezar. En las redes sociales me pueden encontrar como Dividendos México. Nos vemos en los próximos videos y un abrazo.